Entonces, bueno, sin más anuncios, vamos a recibir a el siguiente panel, la siguiente conferencia, que va a estar a cargo de Alejandro Mancilla. Él nos va a hablar acerca de la banca del futuro. Entonces yo quiero que por favor lo recibamos con un fuerte, pero fuerte aplauso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Mancilla y en la sesión de hoy pues vamos a hablar justamente de cómo, digamos, MongoDB y AWS les puede ayudar justamente a construir la banca del futuro, ¿no? En particular, ¿sí? ¿Ve todavía? Ahora sí ya. En particular, entonces, lo que quiero primero es agradecer por la invitación, ¿sí? Y su asistencia. Espero que en esta sesión ustedes puedan encontrar valor, ¿sí? De lo que nosotros estamos haciendo, no solamente aquí en Bancolombia, sino lo que estamos haciendo en otras partes del mundo, ¿sí? En particular, me gustaría comenzar justamente con describir, ¿no? Qué es lo que nosotros encontramos o hemos entendido con la inteligencia artificial generativa. Podemos identificar desde esta perspectiva tres casos de uso principales o tres categorías, les podemos identificar así, ¿no? La primera, pues, es justamente la asistencia y la automatización, ¿no? Todos, de alguna manera, hemos trabajado ya quizás con un chatbot, si hemos interactuado desde ChatGPT, digamos, prácticamente todos han aumentado o han desarrollado algún ChatGPT o algún chatbot en particular, ¿no? La segunda es interesante porque tiene que ver con estas habilidades, ¿sí? Que todos, ¿sí? De alguna manera esperamos que nos ayude o nos facilite también la inteligencia artificial. No solamente la conversación, no solamente el texto, sino también el razonamiento. De qué manera a partir de la información que nosotros tenemos nos va a ser capaz de brindarnos razonamiento o habilidades, digamos, que nos permitan facilitar la toma de decisiones dentro de las organizaciones, ¿sí? Y la tercera, sí, sobre todo que muchos de aquí creo que son desarrolladores, esta también se vuelve muy interesante. Sí, la tercera categoría tiene que ver con la capacidad no solamente para poder construir aplicaciones que usen inteligencia artificial, sino que la misma inteligencia artificial ahora nos ayuda a poder construir estas aplicaciones de una manera ágil, sencilla, rápida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del uso potencial de la inteligencia artificial dentro de la banca, ¿sí? Podemos identificar estas capacidades específicas, ¿no? Capacidades que nos van a permitir, por ejemplo, mejorar la experiencia del cliente, ¿no? No hay una sola organización, ¿sí? Que no desee mejorar la experiencia que le está ofreciendo a sus clientes. Por otro lado, también, ¿de qué manera podemos hacer más con menos, ¿no? De qué manera podemos maximizar los recursos que nosotros tenemos para poder ser más productivos, para poder brindar, ¿sí? Mejores servicios, mejor calidad a nuestros clientes. Y adicionalmente, digamos, ya en categoría específica de la banca, pues lo que nosotros podemos encontrar, sobre todo con esta capacidad de análisis que brindan estas herramientas, es poder prevenir, ¿sí? Detectar los escenarios de fraudes, ¿no? En tiempo real, ¿sí? En tiempo real, eso es muy importante, ¿sí? Adicionalmente, ¿sí? Lo que vamos a poder experimentar o crear, digamos, utilizando inteligencia artificial, es la capacidad, por ejemplo, de poder facilitar estas nuevas capacidades alrededor de la búsqueda y resumen de documentos, ¿no?
Todos de alguna manera hemos vivido un proceso tedioso cuando hemos tenido que buscar información para responder alguna duda, alguna pregunta que tienen nuestros clientes o que tienen simplemente nosotros que no conocemos algún proceso dentro de la organización. ¿Sí? Justamente con estas capacidades lo que vamos a poder hacer es extraer ese conocimiento que está ahí vertido en esos documentos y meterlo quizás en un chatbot para poder interactuar y para poder solicitar apoyo o ayuda de una manera sencilla, fácil. Y eso nos va a brindar justamente la capacidad de no solamente poder responder de una manera ágil, rápida a las necesidades que nosotros tengamos, sino también ¿sí? Ser más productivos. ¿Sí? A nadie le gusta estar esperando 2, 3 horas a que le respondan una duda que tiene cuando la puedes resolver en un par de minutos. ¿Sí? En el tema de calificación crediticia también se vuelve importante, crítico, ¿no? Todos los bancos saben, ¿sí? Que adquirir un nuevo cliente, ¿sí? Todo este proceso de onboard de un nuevo cliente a veces puede ser tardado y en ese proceso justamente la gente puede perder, ¿sí? A un cliente potencial porque o le faltaba un dato o no tenía la información la gente que estaba atendiendo en ese momento o la fila era muy larga, etcétera, ¿no? O el sistema no era responsivo, lo suficientemente responsivo como para atender. Este tipo de escenarios también nos van a permitir que a partir de la información que nosotros o que nos brindan estos clientes potenciales podamos calificar de una manera ágil, sencilla, ¿sí? Y podamos aprobar, ¿sí? Un crédito a estas personas. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la realidad? ¿Sí? Aunque todos estos son deseos, digamos, de cualquier organización en el sector bancario, esta es una encuesta, por ejemplo, que se hizo Workday el año pasado. ¿Sí? Muchos de estos valores que nosotros vemos aquí todavía se mantienen. La realidad es que ¿sí? El 98% de los encuestados ¿sí? Lo que nos dice es que se van a beneficiar del uso de la IA, ¿no? Aquí creo que nadie en esta sala ¿sí? Puede negar el valor potencial que tiene la IA. Sin embargo, ¿sí? Para lograrlo necesitamos datos. Y justamente ese es un reto que nosotros encontramos en muchas organizaciones, ¿no? 4% de los encuestados afirman que sus datos son ¿sí? Totalmente accesibles. Solo el 4%, imagínense, o sea, tenemos más del 90% de empresas que no tienen los datos en el momento que los necesitan para justamente poder maximizar el uso de la inteligencia artificial. Y de ellos, ¿sí? Adicionalmente, lo que podemos encontrar es que cerca del 60% afirman que sus datos ¿sí? Están algo o completamente aislados. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos adoptar ¿sí? La inteligencia artificial, vamos a comenzar con este enfoque clásico, que es el reto típico que muchas organizaciones se enfrentan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En muchas organizaciones nos encontramos con que los datos ¿sí? Se generan de manera aislada, ¿sí? A través de, pues, sí, seguramente algún servicio o alguna aplicación ¿no? Que se tenía o algún proceso de negocio, digamos, dentro de la organización. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de IA, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es tener acceso a esa información. Y para poder acceder a esa información y sacarle el provecho, necesitamos muchas veces hacer trabajos de migración de información, llevarnos de un lado a otro esa información para poderla extraer, juntarla y poder ofrecer, digamos, esta accesibilidad que necesita la inteligencia artificial. Por otro lado, ¿sí? También lo que nos encontramos son retos de duplicidad de la información, ¿sí? Retos que probablemente el dato del cliente está repetido en 2 o 3 sistemas y cada uno de ellos tiene pues, retos en términos de que a lo mejor no tiene el nombre completo correctamente o la fecha de nacimiento o el último dato de contacto está extraviado ¿sí? En un sistema que nadie tiene acceso a él. ¿Sí? Otra cosa interesante también en la IA, y este es un elemento importante, es que ahora sí, necesitamos transformar esta información en vectores, ¿no? Y ahora, pues muchas veces terminamos contratando o añadiendo a nuestro stack tecnológico una base de datos vectorial para poder brindar esta solución. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos en los datos y este valor que tiene ¿sí? Para poder hacer inteligencia artificial, encontramos justamente este flujo de trabajo, este ciclo que nosotros típicamente vamos a
tratar de implementar o facilitar el desarrollo en estas soluciones, ¿no? Primero, pues justamente siempre necesitamos juntar o preparar esos datos que vamos a explotar. Después viene una fase de entrenamiento de modelos, ¿sí? Estos modelos pueden ser desarrollados por sus áreas de científicos de datos dentro de la organización, ¿sí? Pero para ello pues necesitan ser entrenados, ¿sí? Después se necesitan evaluar para que efectivamente podamos asegurar que el resultado que estamos teniendo es el resultado esperado. Después viene la parte interesante, que es la parte operativa. ¿De qué manera vamos a hacer, una vez que entrenamos y probamos este modelo, cómo lo operacionalizamos, ¿sí? Cómo lo desplegamos para que la gente empiece a consumir realmente este beneficio que tiene? Y finalmente la supervisión, ¿no? Hay muchos casos, y algunos vamos a mencionar adelante, donde justamente este paso de supervisión a veces sí lo dejan y se olvidan, ¿no? Simplemente se lo saltan, despliegan y no hacen una supervisión, y en muchas ocasiones se generan alucinaciones por ese reto principal, ¿no? Esto, sí, lo que podemos, digamos, si traemos esto a un diagrama o un gráfico, nos permite, sí, identificar múltiples, sí, modelos que vamos a estar generando para situaciones o casos específicos. Ahora vamos a tener no solamente que juntar la data, prepararla, sí, generar el modelo, sino ahora vamos a tener también que hacer este despliegue de los modelos de diferentes maneras, en diferentes plataformas quizás, sí, para diferentes aplicaciones, diferentes escenarios, y esto se vuelve complejo, además de caro, porque requiere conocimientos especiales de cada una de las tecnologías que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos apoyando, digamos, a las organizaciones es poder facilitar al máximo el trabajo con todos los datos. Para ello, ¿sí?, nosotros identificamos 3 capas importantes en cualquier aplicación de inteligencia artificial generativa, ¿sí? En los 2 extremos, ¿sí?, podemos encontrar, primero, en la base, los modelos fundacionales, ¿no?, los modelos LLMs, que nos van a permitir justamente poder extraer la información, ¿sí?, que ya fueron entrenados previamente con billones, ¿no?, de parámetros de información. En el otro extremo están justamente las aplicaciones que nosotros queremos exponer a nuestros clientes para que faciliten el desarrollo, la interacción, digamos, que nosotros tengamos con ellos. Y en la parte intermedia es justamente donde está el valor que nosotros ofrecemos, ¿no? Es qué herramientas, ¿sí?, les ofrecemos a ustedes para facilitar el consumo de los datos y también la creación de estas aplicaciones. Entonces, aquí lo que nosotros podemos identificar es que, aunque los LLMs tienen información valiosa, ¿sí?, el reto es que esa información es pública, ¿sí? Muchas organizaciones pues tienen información que han desarrollado a lo largo de los años y quieren explotarla y maximizarla, pero no se la van a dar de manera directa a un LLM, ¿no? Es ahí en donde ustedes quieren maximizar el uso de sus datos. Y esos datos pueden ser de diversos tipos, ¿no? Pueden ser no solamente textos o datos estructurados, por decirlo así, sino también datos no estructurados, ¿no? Capacidades para poder leer información, que, como les mencionaba, de los PDFs, de los manuales de productos, de los servicios, etcétera. También capacidades que les permiten poder traer información proveniente quizás de algunos otros sistemas que ustedes tienen, tickets de soporte, opiniones del cliente, etcétera. ¿Sí? Entonces, si nosotros imaginamos una arquitectura, la podemos imaginar de esta forma, ¿no? Tenemos datos, ¿sí?, que inicialmente están dispersos. Necesitamos, ¿sí?, construir una vista de nuestro cliente, una vista única del cliente, por decirlo así, que nos permita juntar esta información que está dispersa. Una vez que tenemos esa información, podemos añadirle también las capacidades analíticas justamente para poder explotar y facilitar la toma de decisiones, ¿sí? Y a ello le podemos aumentar, digamos, este contexto de la información que nosotros tenemos a partir de imágenes, texto, audio, video que podría tener también fuera de esos sistemas operativos que nosotros teníamos en la organización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ofrece MongoDB en particular? ¿No? MongoDB a lo largo de los años construyó una plataforma. Esta plataforma, ¿sí?, fue construida por desarrolladores
para desarrolladores. Esa es la visión que tiene MongoDB, facilitar a los desarrolladores la construcción de estas aplicaciones modernas. Y lo que hemos añadido, ¿sí?, a lo largo de los años son una serie de capacidades que les permiten en una sola plataforma poder explotar capacidades transaccionales, capacidades de analítica de información a través de series de tiempo, analítica en tiempo real, ¿sí? Y también, sí, recientemente capacidades que nos permiten explotar la información textual, ya sea para búsqueda textual, texto completo, o búsqueda semántica, ¿no?, a través de esta capacidad de vectores. Todo esto, sí, les va a facilitar a ustedes que de manera incremental puedan ir añadiendo la información como la van necesitando y explotar cada una de las capacidades en el momento que las requieran. Todo esto en un entorno obviamente seguro, resiliente, escalable, que les va a facilitar a ustedes pues, maximizar justamente el uso de sus datos. Entonces, hablemos un poquito de los embeddings, ¿no? Los embeddings o vectores es justamente esta capacidad que existe para poder maximizar el uso de los LLMs, ¿no? Lo que nosotros hacemos muchas veces es, en lugar de tomar información no estructurada y usarla tal cual, ¿sí?, estos embeddings lo que nos van a permitir es transformar esta información no estructurada en un formato numérico que facilita la interacción con esa información, ¿sí? En particular, pues lo que vamos a necesitar ahora son capacidades que nos permitan aprovechar justamente estos datos que nosotros generamos a través de estas capacidades que tenemos en una sola plataforma. No vamos a requerir duplicar la información porque hemos construido de una manera, digamos, ordenada este sistema. Y otra cosa interesante es que dentro de estas capacidades de MongoDB ofrece, no necesitan un ETL adicional. Si la información ya está ahí adentro, ustedes la pueden transformar, la pueden utilizar en cualquiera de estas modalidades que estamos hablando, ya sea para hacer búsqueda textual o para hacer búsqueda semántica. Todo esto en la misma plataforma. Entonces, sí, en lugar de partir de un escenario clásico donde tenemos tecnologías separadas y procesos de ETL para poder estarlos actualizando, ¿sí?, nosotros lo que hacemos es unificamos, ¿sí?, estas características o estas capacidades en una sola plataforma, ¿sí?, que les facilitan justamente un mismo lenguaje de consulta. Eso le encanta a los desarrolladores porque no tienes que aprender una nueva forma de trabajar con tus datos de manera independiente o incluso cargar un nuevo driver, ¿sí?, para que pueda conectarse y trabajar con esta tecnología dentro de esta aplicación, ¿sí? Todo esto, ¿sí?, también les facilita en términos generales pues, evitar esta duplicidad de datos y facilitar o ayudar a reducir los costos de operación de estas características. Muy bien. Los LLMs, ¿sí?, facilitaron, ¿no?, ya como les mencioné al principio, facilitaron la adopción de la inteligencia artificial generativa, ¿sí? A partir de un desarrollo tradicional, digamos, donde teníamos información que tendríamos que generar estos modelos, construirlos, hacer todo esto, a los modelos actuales, ¿no?, donde simplemente integro un LLM para que me ayude a facilitar. Esto me permite ser más ágil, más ahorrar muchas veces tiempo, ¿sí?, para poder implementar estas soluciones, reducir, digamos, la cantidad de datos que voy a tener que preparar de mi propio lado, ¿sí?, facilitar la integración y obviamente la mejora continua. Sí. Ahora bien, si bien es cierto que los LLMs facilitaron la adopción de la IA generativa, como les comentaba, ¿sí?, hemos encontrado también que estos grandes modelos lingüísticos tienen desafíos, ¿no? Desafíos porque muchas veces esta información con la que fue generada, pues información a veces es pública o en ocasiones es un código que nosotros no tenemos claridad cómo fue entrenado, cuáles son los parámetros, ¿sí?, si está sesgado o no está sesgado la información de cómo está alimentado este modelo, ¿sí? Tenemos retos también en términos de la privacidad y la seguridad de la información, ¿sí?, si estamos haciendo un uso correcto, un uso ético de esta información que estamos utilizando. Estos modelos, como les mencionaba, pues al final terminan siendo una caja negra porque como nosotros no los preparamos, no sabemos exactamente cómo fue parametrizado.
Es costoso muchas veces porque cada vez que yo lo invoco, ¿sí? Obviamente estoy incurriendo en un costo, ¿sí? Y en muchos escenarios también es complejo este proceso de integración de utilizar, ¿no? En ocasiones también tienen inconsistencias, ¿no? Le preguntas una cosa y te responde, sí, de una forma, y a la siguiente hora le vuelves a hacer la misma pregunta y te responde otra cosa totalmente diferente. O le dices, oye, creo que estás incorrecto, y entonces dice, oye, sí, una disculpa, sí, tienes razón, estoy incorrecto. Y entonces tiende a alucinar muchas veces, ¿no? Escenarios de alucinaciones, probablemente, no sé si ustedes hayan escuchado, ¿sí? Escenarios de, si imaginen, sitios infantiles donde de repente, ¿sí? Se está generando, ¿no? La gente va y visita a Willy Wonka y de repente se encuentra con estos escenarios. Gemini, sí, en su primera fase también fue, eh, eh, tenía, digamos, estas alucinaciones en términos de cómo generaba ciertas imágenes a partir del prompt que le indicabas, y en algunas ocasiones tuvieron que suspender de manera temporal ese uso, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de algunas aerolíneas, ¿no? Que también les permite justamente perder en ocasiones batallas legales porque pues, simplemente el chatbot no dio la información correcta a las personas, ¿no? Y también en ocasiones, ¿no? Si no es entrenado o no es supervisado de manera correcta, justamente puede resultar que estos mismos chatbots sí, terminen, en lugar de resolviendo una duda hacia un cliente, le terminen insultándolo, ¿no? Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros construir estas aplicaciones que nos permitan evitar este tipo de comportamientos? Es justamente, esta es una arquitectura, ¿sí? Que ahora es muy popular para poder desarrollar y facilitar el uso de estas soluciones. Se conoce con las siglas de RAG, ¿no? Las siglas en inglés de Retrieval Augmented Generation, y en términos específicos podemos decir que lo que nos va a permitir es poder, ¿sí? Aumentar la calidad de los resultados que nosotros estamos teniendo, ¿sí? A partir de la información que nosotros le damos a la aplicación, ¿no? Entonces, como les comentaba, los vectores o embeddings pues son justamente esta capacidad que me permite transformar información estructurada en un formato numérico que me va a permitir de una manera ágil, sencilla, poder hacer preguntas, ¿sí? A la información que nosotros tenemos. Cada uno de los números que forman este vector representan justamente una característica, un feature, digamos, que nos va a facilitar, pues a lo mejor calificar, pues no sé, ya sea la calidad del servicio, ya sea el uso específico, ya sea, pues no sé, la ubicación, etcétera. Hay una serie de parámetros que muchas veces nosotros nos sorprendemos que tengan esa información en los LLMs. Por esa razón es que estos vectores tienden a ser pues, de tamaños diversos, ¿no? Hay vectores de 300 dimensiones, 800, 1000. Recientemente creo que los más grandes ya están por el orden de cercano a 3000 dimensiones, ¿no? que se están utilizando. Sí. En este contexto, sí, lo que nosotros identificamos justamente es ese patrón arquitectónico de RAG, ¿no? Aquí lo que vamos a indicar justamente es de qué manera estas capacidades que nuestra plataforma les ofrece les va a permitir poder construir, ¿sí? De tal suerte que a partir de la petición que nosotros hagamos o los usuarios hagan a sus aplicaciones, vamos a realizar esta consulta. Esta consulta la vamos a estar utilizando ya sea las capacidades, como les mencionaba, operativas, las capacidades de analítica que tiene la información, obtenemos ese resultado, ¿sí? Lo convertimos, digamos, en estos documentos que van a ser un insumo para el LLM y que él al final nos prepare una respuesta sumarizada o resumida, digamos, de la información que nosotros le brindamos. Esto, sí, lo podríamos pensar, digamos, una arquitectura de esta forma, ¿no? Ingresamos la información, los embeddings, sí, nos van a permitir generar estos vectores los almacenamos dentro de MongoDB para poder hacer posteriormente la búsqueda sobre esta información utilizando estos embeddings, ¿no? Y finalmente, como está en el paso 6,
lo que nosotros es creamos este prompt, ¿no? Esta solicitud específica al LLM para que, basado en la información que yo le estoy dando, me responda la duda o la pregunta que me hizo un cliente en particular. En el ecosistema, ¿no? Obviamente nosotros también tenemos que hablar de las capacidades que tenemos de integración con el ecosistema de AWS, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es, si bien es cierto, MongoDB es una plataforma de datos, pues para poder construir, ¿sí?, estas soluciones, pues se requieren otras piezas, ¿no? Y este es, digamos, algunas de las diferentes conexiones o integraciones que nosotros tenemos con el ecosistema de AWS que sabemos que ustedes utilizan. Y para finalizar, ¿sí?, simplemente quiero hacer aquí un listado, ¿no?, de algunos de estos casos de uso que nosotros hemos visto o que ya incluso algunos bancos están utilizando, implementando con nuestra tecnología, ¿no? Temas que tienen que ver con, como mencionaba, prevención de fraudes, ¿sí?, modelado de riesgos, ¿sí?, capacidades para el cumplimiento normativo y asistencia para cambios de código, generación de reportes financieros, trading algorítmico, etc. Estos son algunos de los casos que nosotros tenemos. Y para finalizar, pues dejo un espacio, ¿no?, si tienen alguna duda o pregunta de esta sesión que tuvimos. Hola, hola. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Alejandro, por favor. Muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento. Vamos a dar espacio a las preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en esta charla? Bueno, tenemos por la plataforma nos hicieron algunas preguntitas. Yo te voy a decir una que me llegó por acá. Bueno, ¿qué ventajas y desventajas tiene utilizar MongoDB como base de datos vectorial frente a motores de bases de datos relacionales? Bien técnica esa pregunta. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Como comentamos, para poder hacer este tipo de aplicaciones, no solamente se necesita información estructurada, se requiere información no estructurada, ¿sí? MongoDB ha tenido esta capacidad de almacenar vectores, ¿no?, que es la manera en la que se representa esta información, ¿sí?, desde su origen, ¿sí? Tenemos capacidades específicas que nos permiten facilitar la construcción y el desarrollo, ¿sí? Pero adicional a esto es la facilidad, como les comentaba, de unificar en una sola plataforma, ¿sí?, esta interacción utilizando el mismo driver, utilizando el mismo lenguaje y no utilizar, digamos, pues estas estructuras que muchas veces son rígidas en el escenario de los modelos relacionales y obviamente con retos que muchas veces ya conocemos en términos de escalabilidad, ¿sí?, cuando empieza a aumentar la carga o la demanda de estas consultas que se hacen. Entonces, estas son algunas de las características, digamos, que nosotros podemos hablar al respecto, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no, muchísimas gracias. Démosle otro fuerte aplauso a Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Siempre bienvenido a Vintec.